Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra clase del día de hoy. Yo les estaré impartiendo la materia de Introducción a la Logística. Antes de comenzar a platicar de nuestro primer tema, que serán los fundamentos y la evolución de la logística, precisamente para irnos adentrando a este tema de lo que es la logística y de cómo se ha desarrollado con el tiempo. Antes de esto, me gustaría platicarles muy rápido que durante esta materia vamos a seguir la dinámica que se siguen con las demás materias prácticamente. Vamos a tener una clase de manera semanal en línea y esta clase se grabará y se va a subir a la plataforma para que puedan verlo quienes no se puedan conectar a la clase. Asimismo, también durante esta materia vamos a realizar diversas actividades y cuestionarios por medio de la plataforma. Todas estas actividades, estos cuestionarios van a formar parte de la calificación final de ustedes. Eh, y también se tiene un examen parcial y al final pues un examen final. Todo esto se toma en consideración para su calificación. Por eso es muy importante que ustedes vayan haciendo los trabajos, vayan contestando los cuestionarios a lo largo de esta materia, porque al final de cuentas todo esto va a impactar al final en su calificación. No se califica únicamente el examen, sino que también tiene cierta relevancia estas actividades y estos cuestionarios que vamos a contestar a lo largo de toda la materia. Dicho esto, una vez que ya les platiqué cómo va a estar la dinámica de la clase, vamos a compartir pantalla para la presentación del día de hoy. Como les había comentado, eh, el tema que vamos a ver el día de hoy son los fundamentos y la evolución de la logística en México. Este, Vamos a iniciar este tema introduciendo el papel que juega la logística en el contexto mexicano actual. Esto para ir precisamente acercándonos, como les decía, a lo que es la logística, acercándonos a cómo esta fue evolucionando. Vamos a ver algunos fundamentos o más bien conceptos fundamentales durante esta clase. Vamos a ver los antecedentes históricos de la logística, vamos a ver la logística en la historia económica de México, vamos a ver algunos fundamentos teóricos y conceptuales también. Eh, Vamos a ver cómo ha ido evolucionando hasta la era moderna esta logística. Vamos a hablar de algunos ejemplos actuales en México y también de los retos que se están presentando actualmente en cuanto a la logística. Y por último, perdón, pues vamos a concluir con una pequeña, vaya la redundancia, con una pequeña conclusión y vamos a ver qué nos depara a futuro en cuanto a la logística. Todo esto es con la finalidad de irnos apenas adentrando y conociendo lo que es la logística. Para ello, vamos a comenzar entonces diciendo que la logística no solamente se trata del transporte de mercancías, sino que cuando hablamos de logística estamos hablando de un sistema estratégico que articula recursos, que articula procesos y que también dentro de ello pues comprende ciertas tecnologías. Todo esto con la finalidad de generar eficiencia, de generar competitividad y también desarrollo económico. Como les comentaba, a lo largo de esta clase vamos a analizar el cómo ha evolucionado la logística en México desde sus primeras formas más rudimentarias hasta pues convertirse en un sistema moderno que conecta cadenas de valor nacionales e incluso internacionales, que precisamente yo creo que una de las características más importantes de la logística es precisamente eso,
que permite la existencia de un comercio internacional y de una globalización porque conecta cadenas no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Cabe aclarar que evidentemente eh, las primeras formas rudimentarias de logística pues van a remontar a las formas, a tiempos prehispánicos más bien, y pues las más modernas, más o menos a nuestra época actual. Vamos a ver cómo esta evolución ha sido influenciada por diversos cambios históricos y tecnológicos, también cambios económicos a gran escala. Es importante reconocer que la logística no es un fenómeno aislado. Su transformación está relacionada también con el desarrollo de la infraestructura, con la apertura comercial y también con las exigencias del mercado económico global. Eh, Porque, como les comenté, esta logística nos permite precisamente que actualmente exista un comercio internacional tal como lo conocemos o incluso un comercio electrónico tal como lo conocemos actualmente. Pero precisamente esto está, o más bien, este desarrollo comercial y el desarrollo económico de muchos países, lo que ha traído como consecuencia es que también exista un desarrollo en tema de logística. De ahí que no sea un fenómeno que se encuentre totalmente aislado, sino que es un fenómeno pues que está muy relacionado con otros temas como los que les acabo de comentar. Por ello, entender la evolución de la logística también nos permite comprender la transformación económica de un país. En este caso, pues nos vamos a concentrar en primer lugar en México. Esta, en esta clase vamos a ver, o más bien esta clase está diseñada para ofrecernos una visión integral desde los fundamentos teóricos de la logística hasta los retos contemporáneos. Bueno, entonces tenemos que vamos a ver de esta transformación económica del país. También pretendemos vislumbrar su proyección futura en el marco de la digitalización y la sostenibilidad, que yo creo que justamente son las características que actualmente estamos buscando en esta logística. Eh, Como estudiante de esta área como estudiantes, perdón, de esta área de la logística, es indispensable que ustedes puedan conocer esta y comprender esta visión en conjunto. La logística en México no puede estudiarse sin atender a ciertas particularidades geográficas, particularidades industriales, sociales y normativas. Son todo este conjunto de factores influyen en la logística. Nos vamos a enfocar especialmente en cómo las decisiones logísticas afectan a sectores claves como la agroindustria, el sector automotriz, el sector energético y también el comercio electrónico, lo que nos va a permitir pues entender los casos o más bien entender esta materia a través de casos prácticos reales. La logística en este concepto, más bien en este contexto, deja de ser un concepto meramente técnico y se convierte en una herramienta estratégica para el desarrollo nacional. Esta materia busca formar una visión profesional que les permita tomar decisiones informadas y también propositivas. Una vez dicho esto, vamos ahora sí a comenzar con esta clase. Vamos a, precisamente como ya les había adelantado, comenzar viendo algo acerca de los antecedentes históricos de la logística. El origen de la logística puede remontarse a, la, a las civilizaciones mesoamericanas, que es precisamente esto que están viendo en la diapositiva, que vamos a precisamente encasillarlo en antigüedad. Son
civilizaciones mesoamericanas que desarrollaron sistemas de aprovisionamiento y también distribución de recursos. Como les mencioné, eh, cuando hablábamos de estas técnicas rudimentarias de logística, les mencioné que nos íbamos a remontar a tiempos prehispánicos. Bueno, culturas como la mexica, como la maya, como la zapoteca, desarrollaron sistemas avanzados de aprovisionamiento, es decir, sistemas avanzados para hacerse de provisiones. Con provisiones, pues me refiero a bienes básicos para subsistencia. También desarrollaron rutas de intercambio, desarrollaron el almacenamiento que les permitió sostener ciudades densamente pobladas. Es decir, estos pueblos no nada más, pues ya no se encargaban nada más de recolectar, sino que eran pueblos establecidos que ya tenían cierta estabilidad porque se dedicaban a la ganadería, a la agricultura, pero además encontraron la forma de negociar con otros pueblos y hacer rutas de intercambio. Básicamente ellos ya comerciaban en ese entonces. Y evidentemente pues almacenar también estos bienes para eh, sostener esas ciudades en donde había mucha población. Básicamente todas estas técnicas las fueron diseñando justamente para subsistir. Después vamos a remontarnos a otra época o vamos a ver otro antecedente más bien, que es el antecedente de la aplicación militar, ya que fue una de las primeras aplicaciones organizadas de la logística en el territorio mexicano. Eh, Justamente vamos a poner un ejemplo también prehispánico, en el caso de los mexicas, por ejemplo, ellos planificaban la movilidad de sus ejércitos con mucho detalle, también planificaban el abastecimiento de alimentos, el armamento y el uso de mensajeros para garantizar el control territorial. Como vemos, no nada más se refiere al tema de alimentos, o recursos naturales, sino que también la logística comprende este tipo de cosas, de cómo se organizaban para conseguir el armamento adecuado, de cómo movilizaban a sus ejércitos. Toda esta planeación forma parte de la logística. Otro antecedente que ya es un poco más cercano es la revolución industrial. La revolución industrial también marcó un parteaguas porque con la mecanización de los procesos y la creación de nuevas vías de transporte, en este caso en particular nos vamos a concentrar en el ferrocarril, que fue uno de los medios de transporte más importantes en aquella época, o yo diría que incluso el más importante. Con esto, la logística empezó a evolucionar hacia un modelo más complejo y un modelo estructurado. En el ámbito administrativo, el Taylorismo y el Fordismo introdujeron modelos de gestión enfocados en la eficiencia operativa, la especialización del trabajo y también la estandarización de procesos. Todos estos elementos, al final de cuentas, influenciaron a esta organización logística mexicana. Estos enfoques se trasladaron a sectores industriales mexicanos en el siglo XX, donde la necesidad de controlar inventarios, de controlar tiempos, de controlar costos, empezó a verse como una ventaja competitiva. Es muy importante esta revolución industrial porque, como pueden ver, trajo consigo ciertos procesos logísticos, pero mecanizados, y una vez que se mecanizaron estos procesos, pues evidentemente fue mucho más sencillo o más bien fueron más eficientes y pues generaban menos costos hasta cierto punto. Pero también no nada más el hecho de que existieran nuevas máquinas para hacer estos procesos logísticos fue suficiente, sino que también en cuanto a la administración es importante, ya que la gestión también es uno de los elementos importantes de la logística. Básicamente, la historia de la logística en México no se puede entender sin considerar también la geografía del país.
ya que su posición estratégica entre América del Norte y América Latina, así como su acceso al Océano Pacífico y al Golfo de México, determinó rutas clave para su comercio. Aquí estamos pues, retomando el punto de los temas de estas rutas de comercio. Este pasado nos deja una enseñanza importante, que es que desde sus orígenes, la logística ha sido un factor de organización social, económica y también política. No es simplemente una técnica, más bien es estructural. Incluye varios elementos, como les decía, elementos sociales, económicos y políticos, porque no se limita a que se puedan tomar ciertos recursos y almacenar, sino que esta logística podemos encontrarla en distintas formas de organización, ya sea organización política, ya sea organización de cómo se organizan las empresas para generar más productos con menos costos, cómo se organizaban los ejércitos y cómo se organizan actualmente. Todo es, más bien, la logística forma parte de todos estos elementos. Con esta base histórica, ahora sí podemos valorar mejor los avances contemporáneos y los retos aún pendientes por superar en este tema de logística a nivel nacional, evidentemente. Es por ello que vamos a pasar al siguiente tema, que es la logística en la historia económica de México. Durante el siglo XIX, la construcción de ferrocarriles marcó un hito logístico, es lo que habíamos dicho, que este medio de transporte facilitó demasiado el comercio, tanto a nivel nacional como internacional, ya que a través de este medio de transporte se podían movilizar muchas mercancías o materia prima. Esta infraestructura conectó regiones previamente aisladas y también permitió el transporte de materia prima a escala nacional, constituyéndose en la columna vertebral del sistema productivo de esta época. Por otro lado, los puertos de Veracruz, los puertos de Manzanillo también jugaron un rol estratégico, ya que no solo fueron puntos de entrada y de salida de mercancías, también fueron importantes porque fomentaron el comercio internacional y contribuyeron a insertar a México en las rutas comerciales globales. Como decíamos, eh, la logística en México también se desarrolló de otra manera por su posición geográfica. Precisamente, estos puertos de Veracruz y de Manzanillo permiten que otros países vayan a estos puertos y justamente la ruta comercial es esa, que acudan de cierto país a estos puertos. Entonces, también el lugar geográfico en donde está ubicado México llega a influenciar en estos temas de logística e incluso en los temas de comercio. En este periodo, el país implementó un modelo económico basado en la exportación de materias primas. Esto generó las primeras cadenas logísticas enfocadas en el traslado eficiente de productos agrícolas y también de productos minerales hacia los puertos. Ya con la industrialización en el siglo XX, la logística adquirió una dimensión distinta, ya que no se buscaba solamente llevar materias primas a otros lugares, sino que también se buscaba de abastecer a las plantas de producción, de distribuir productos terminados y también de asegurar el flujo continuo de bienes. Es decir, México ya no se limitó nada más a abastecer a otros países o a otras regiones, sino que también comenzó a producir y a vender esos productos. Los sistemas logísticos fueron evolucionando para dar soporte a parques industriales, a zonas francas y a corredores económicos, tal como los conocemos el día de hoy. Más que nada en el norte se da este tema de la industria, eh, con lo cual se incrementó la necesidad de coordinación entre el transporte, el almacenaje, la producción y la comercialización. Justamente por este tipo de temas es que se relaciona un poquito a la logística con la industria,
porque la logística se utiliza mucho en las industrias para lo que les digo, para transportar los productos y las materias primas, para almacenar esas materias primas y los productos, para la producción y para después vender esos productos. Todo esto, para todo esto se utiliza la logística. Así, la logística dejó de ser un eslabón más y al final de cuentas se convirtió en un eje estratégico del desarrollo económico. Esto se refleja en las políticas públicas y también en los programas de infraestructura de la época. Al final, esta transformación económica exigió también una profesionalización de los actores logísticos, incluyendo transportistas, incluyendo operadores de almacén y también los responsables del comercio exterior, porque se necesita cierto conocimiento específico y especializado para llevar a cabo correctamente estas actividades. Por eso, esta evolución trajo consigo de que se estén preparando a las personas para que lleven a cabo de manera correcta estas actividades. Por ello, analizar esta etapa eh, eh, histórica nos ayuda a entender que la logística no es una actividad secundaria, sino que también es un componente vital de la economía mexicana. Antes de continuar con el siguiente tema, me gustaría preguntarle si hasta aquí existe alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, vamos a continuar con la clase. De igual forma, recuerden que en caso de que después de la clase les surja alguna duda, o ya cuando la vean grabada, les surge alguna duda, ustedes pueden contactarme por medio de la plataforma y ahí sin ningún problema les ayudaré a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que son los fundamentos teóricos y conceptuales. La logística moderna se sustenta en principios estratégicos. Ya no es suficiente, como decíamos, ya no es suficiente mover productos de un punto a otro. Hoy se requiere pues una integración completa con los objetivos globales de la empresa. Uno de los fundamentos es la optimización de flujos, lo que implica gestionar de forma coordinada el movimiento de bienes, la información asociada y también los recursos involucrados en cada operación. Este enfoque nos permite reducir costos, minimizar desperdicios, evitar duplicidades y sobre todo nos permite mejorar los tiempos de respuesta ante los clientes y los mercados, lo cual es muy importante porque entre más eficientes sean todas las actividades de una empresa, mucho mejor, ya que les permite, o más bien ya que impide que pierdan tiempo y que al contrario, pues generen, hagan sus trabajos, sus actividades más rápido, lo cual les genera mayor ganancia en menor tiempo. Otro concepto clave es la creación del valor. La logística, cuando se ejecuta de manera correcta, incrementa la calidad del servicio al cliente, disminuye errores y pues termina por fortalecer también la competitividad de las empresas. Todo esto le da cierto valor a las empresas. Otro concepto clave, o más bien algo que se debe de considerar, es la integración de procesos, lo que implica que funciones que antes se manejaban de manera aislada, como las compras, como los inventarios, como el transporte y la atención al cliente, ahora se coordinan en una sola cadena de valor. Esta transformación exige una nueva mentalidad, ya que la logística no es operativa, más bien es estratégica. Por ello, se debe involucrar toda una planeación corporativa hasta la entrega final del consumidor. En el ámbito académico, comprender todos estos conceptos es esencial para quienes aspiran precisamente a ser líderes logísticos, a ser gerentes de operaciones o incluso asesores de comercio exterior. Una vez que hemos visto estos fundamentos teóricos, vamos a ver la evolución moderna en México, es decir, desde los ochentas hasta el presente. La firma, vamos a comenzar con algo importante como la firma de acuerdos como el GATT y posteriormente el Telecán.
transformaron profundamente la logística en México, ya que se abrieron fronteras, lo cual aumentó el volumen de comercio y también se exigieron estándares logísticos más sofisticados para cubrir con estas necesidades. Para responder esta necesidad, de esta apertura, se invirtió en una modernización infraestructural eh, con nuevos puertos, nuevas carreteras, con aeropuertos y aduanas que se construyeron o que se renovaron para atender este incremento de ingreso y salida de mercancías. Otro de los fenómenos importantes es el nearshoring, que a través de este fenómeno muchas empresas trasladaron operaciones desde Asia hasta México, que son estas operaciones, o más bien este movimiento fue inspirado por la cercanía de México con Estados Unidos y pues posicionó al país como lo posicionó como eh, una parte importante de la logística regional. El auge de la tecnología logística trajo herramientas como los sistemas de gestión de almacenes, la trazabilidad, los códigos de barras y también el software de planeación de rutas. Todos estos cambios provocaron una profesionalización del sector y pues hoy en día se requieren estos perfiles especializados, como ya les había mencionado anteriormente. Sin embargo, estos avances pues han sido desiguales porque hay ciertas regiones y sectores donde se ha evolucionado rápidamente, pero también existen otras regiones que enfrentan ciertos rezagos. Esta etapa también trajo consigo nuevos desafíos, ya que hay una mayor exposición a riesgos, hay más exigencias normativas, evidentemente, y también una mayor presión por lograr una sostenibilidad ambiental. En resumen, la logística moderna en México está marcada por la interdependencia global, la transformación tecnológica y también la necesidad de resiliencia operativa. Como siguiente punto, tenemos algunos casos y ejemplos en el contexto moderno. Uno de ellos es en el contexto automotriz. Por ejemplo, las plantas en Guanajuato y en Puebla aplican modelos just-in-time que requieren una sincronización total con proveedores nacionales e internacionales. Este modelo nos permite reducir inventarios y aumentar la eficiencia, pero también implica una vulnerabilidad que, que puede, más bien una vulnerabilidad ante retrasos o interrupciones en la cadena. Otro ejemplo es en la agroindustria, donde la logística de exportación de productos perecederos, como el aguacate o los berries, también dependen de una cadena de apoyo impecable y cualquier falta puede significar la pérdida del producto. Otro de los sectores que justamente yo creo que es el que ha tenido más desarrollo últimamente, porque es el más moderno, el más novedoso, es en el rubro del e-commerce, del comercio electrónico, ya que empresas como Amazon, como Mercado Libre, han invertido en centros de distribución urbanos. Sin embargo, enfrentan desafíos importantes como la última milla, especialmente en ciudades como Ciudad de México. Y por otro lado, en el rubro energético, la distribución de combustibles exige infraestructura especializada como oleoductos, ferrocarriles, autotanques, y aquí pues la seguridad y el cumplimiento regulatorio son prioritarios. Todos estos ejemplos nos permiten pues precisamente acercarnos un poquito más a este conocimiento de la logística y su importancia en diferentes ramas. Por otro lado, tenemos como siguiente punto los retos logísticos actuales en México. Uno de los principales desafíos es la disparidad regional. El 63% de la infraestructura está concentrada nada más en 7 estados, lo que limita el desarrollo logístico del resto del país. Ya decíamos que ciertas regiones aún no se encuentran correctamente habilitadas para ello. En el ámbito aduanal, pues persisten demoras consistentes. El promedio de liberación de mercancías puede alcanzar las 48 horas incluso, lo que eleva los costos y también reduce la competitividad. Además, existe una brecha importante eh, tecnológica, ya que cerca del 26% de las empresas aún no han adoptado herramientas digitales de gestión y estos retos no son menores. Para enfrentarlos
se requiere una combinación de inversión pública, de políticas integradoras y también una capacitación constante de capital humano. Los futuros profesionales de la logística deben ser conscientes de todos estos desafíos y formarse no solamente en lo técnico, sino también en lo estratégico y claramente también en lo ético. También es indispensable contar con marcos legales que sean más ágiles, con mecanismos de cooperación entre sectores para fortalecer esta logística a nivel nacional. Y pues evidentemente la solución de estos retos no vendrá de una sola fuente, sino de la colaboración entre gobierno, entre academia, entre industria y también entre la sociedad. Ya para ir terminando con esta clase, vamos a cerrar con esta pequeña conclusión. Vamos a cerrar con una reflexión importante, y es que la logística ya no solo es un soporte operativo, más bien es un motor de competitividad nacional. A medida de que el comercio se hace más digital, más globalizado, las empresas que cuentan con cadenas logísticas ágiles y resilientes van a tener una ventaja más clara. Además, la sostenibilidad será una exigencia creciente. Las cadenas logísticas del futuro deberán ser más verdes, deberán ser más éticas y también más eficientes. También el papel del Estado va a ser decisivo, ya que se requieren políticas públicas estratégicas que fortalezcan la industria, que reduzcan la inseguridad y que promuevan la digitalización. Pero al final de cuentas, lo más importante pues va a ser el talento humano. Por eso, la formación especializada a nivel universitario y de posgrado también es clave para enfrentar en el futuro, más bien para enfrentar el futuro con preparación. Como estudiantes de esta materia, pues precisamente ustedes están en esta posición privilegiada para convertirse en agentes de cambio. Evidentemente, su conocimiento puede traducirse en soluciones reales a problemas logísticos de alto impacto. Es por ello que los invito a seguir explorando en este campo y porque pues precisamente ahí es donde ustedes pueden marcar la diferencia. Con esto cerramos el tema del día de hoy. Si no hay ninguna duda, básicamente esto sería todo por mi parte. Recuerden que si después de la clase les surge alguna duda, después de que ustedes vean la clase y en su casa les surge alguna duda, pueden contactarme por medio de la plataforma y sin problema les ayudo con cualquier duda que ustedes tengan. Sin más que decir, les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.